Bienvenidos de nuevo al proyecto Por ti por ellos de los colegios diocesanos. Para el mes de noviembre os proponemos el tema Entrenados para la paz en este mundo de guerra. En esta ocasión contamos con Nacho Grande Ballesteros, director de Cáritas Diocesana de Valencia y delegado de la Fundación en el Colegio Diocesano Nuestra Señora de los Desamparados de Nazaret. Reflexionamos sobre qué entendemos por paz, qué se necesita para que haya paz, cómo entrenamos para la paz en los colegios diocesanos. Practicando el perdón, crecemos como personas y como comunidad educativa. Un saludo a todas las personas que estáis viendo este vídeo y gracias por querer compartir conmigo estos 12 minutos que tenemos por delante. Prometo, o al menos voy a intentar, ser breve. Y como no, también agradecer a la Fundación San Vicente Mártir la oportunidad que me da de poder dirigirme a todos los compañeros de colegios diocesanos. Mirad, durante este mes vamos a trabajar entrenados para la paz. Yo añadiría entrenados para la paz en este mundo de guerra. Mirad, sin duda todos sabemos que vivimos en un mundo de guerra y ya no solamente por todos los conflictos armados que en estos momentos hay en el mundo, en muchas partes del mundo, sino por muchas realidades que van socavando poco a poco los cimientos donde se tiene que construir una sociedad. El Papa Francisco, en todo su magisterio, durante todos estos años nos ha ido nombrando alguno de ellos, como por ejemplo el relativismo, la ausencia de Dios, el apartar a Dios de la vida, la legitimación de la sociedad egoísta. Vivimos una sociedad muy conectada, pero poco vinculada. Hemos perdido ese gusto por la vinculación, por el revincularnos, por el sentirnos parte de un todo, por sentirnos miembros de una gran comunidad. La cultura del descarte, la globalización de la indiferencia. Somos indiferentes al dolor de las personas que sufren. Es más, no nos sentimos responsables ni tan siquiera corresponsables de lo que pasa en nuestro mundo. Todas estas cuestiones van afectando obviamente a la sociedad y consecuencia de ellas, de este relativismo, de esta ausencia de Dios, de esta sociedad egoísta, pues tenemos conflictos, tenemos guerras, existe la pobreza, la injusticia, las desigualdades. Ante toda esta realidad, los colegios, sin duda, como iglesia que somos, tenemos que ser capaces de ser testimonios de paz, de ser testimonios de que las cosas se pueden hacer de otra manera y sobre todo educar a nuestro alumnado en esa cultura de la paz y en esa cultura del cuidado. Pero para ello es importante definir qué es lo que es paz, porque obviamente no podemos educar a nuestro alumnado si no tenemos claro qué significa el concepto de paz. Mirad, la paz no es única y exclusivamente ausencia de guerras o equilibrio de fuerzas contrarias. La paz va mucho más allá. En el Catecismo de la Iglesia Católica se define la paz como esa búsqueda del respeto y del desarrollo de la vida humana. San Agustín, por ejemplo, decía que la paz es la tranquilidad del orden. Ya sabéis aquello de si cuidas el orden cuidará de ti. Cuando Jesús resucita, el primer saludo de Jesús es la paz sea con vosotros. Jesús a sus discípulos les decía, cuando entréis en una casa, lo primero que tenéis que decir es la paz sea en esta casa. Por lo tanto, con ello Jesús no estaba diciendo que no haya guerra, que no haya conflicto, sino iba mucho más allá. Para nosotros la paz trasciende el mero comportamiento, la mera virtud de comportamiento moral. La paz en la tierra podríamos decir que es fruto y que es imagen de la paz de Cristo. Es más, y vuelvo a citar el Catecismo de la Iglesia Católica, indica que la paz es fruto de la justicia y efecto de la caridad. Mirad qué frase tan llamativa y con tanto contenido. Paz como fruto de la justicia y efecto de la caridad. Justicia y caridad van siempre cogidas de la mano, no se pueden separar. Pero ojo, no entendamos la caridad únicamente como pequeños gestos de ayuda asistencial en pequeños y en breves momentos, sino que la caridad es un don de Dios. Dad gratis lo que hemos recibido gratis, y la caridad implica
entregar la vida por los demás. Por lo tanto, nos tenemos que acercar al concepto de justicia y al concepto de caridad desde lo profundo que significa cada una de esas dos palabras. Os recomiendo, para profundizar en lo que significa y lo que es caridad, que podáis leer, si no lo habéis hecho ya, la encíclica Deus Caritas Es de Benedicto XVI, una encíclica preciosa que habla del concepto de caridad. Por lo tanto, si tenemos claro que vivimos en un mundo de guerra, y cuando hablamos de guerra hablamos como esas consecuencias de muchos otros males que van atacando los cimientos de nuestra sociedad, si sabemos que estamos llamados a ser instrumentos de paz, y si ya tenemos claro que el concepto de paz va mucho más allá, pongámonos manos a la obra. Y no quiero con este vídeo, ni muchísimo menos, lanzar un mensaje catastrofista. He dicho muchas cosas malas y negativas que tiene el mundo, pero también tiene cosas muy positivas. Cometeríamos un error si nosotros, los cristianos, no fuéramos capaces de abrir caminos de esperanza y de trasladar un mensaje no de optimismo, sino un mensaje de esperanza. Por lo tanto, ¿hay cosas malas en este mundo? Sí. ¿Cosas negativas? Sí. ¿Cosas que producen que haya guerra, que haya pobreza, que haya injusticias? Sí. Pero también hay cosas muy positivas y nosotros tenemos que trabajar precisamente desde esa clave de esperanza. ¿Y qué es lo que se necesita para que haya paz? ¿Qué es lo que nosotros como comunidad educativa necesitamos plantear en nuestros centros para que haya paz? Pues el catecismo dice que, de entre otras, dos cosas fundamentales. La primera, el respeto a la dignidad de la persona. Habrá paz en el momento en el que se respete la dignidad de la persona y todas las dimensiones de la persona. Y una otra cuestión para que pueda haber paz y para que en nuestras escuelas, en nuestros colegios, podamos ser constructores de paz, es la práctica constante de la justicia y de la fraternidad. Esa frase es muy llamativa y es una frase muy bonita. Se nos está diciendo que para que podamos construir paz tenemos que, de manera constante, no de manera aislada, no de manera puntual, sino de manera constante, trabajar en la justicia y en la fraternidad. En la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, precisamente se habla de ese concepto de fraternidad universal, y es lo que en nuestros colegios tenemos que plantear, y de hecho ya estamos planteando. Y aquí entro en dos aspectos y marco dos aspectos diferentes. En primer lugar, sabéis mejor que yo que la educación, que educar es ejemplo. Y para poder crear esa fraternidad a la que el Papa Francisco nos está animando, pues los primeros que tenemos que creer en ese concepto de fraternidad somos los docentes. Porque si queremos encender algo en alguien, primero ha de arder en nosotros. Y si creemos profundamente lo que supone la fraternidad, seremos capaces de transmitirla a todo nuestro alumnado. Y no solamente si creemos lo que supone la fraternidad, sino que además la practicamos. Y lo segundo, el practicar de manera constante la justicia y la fraternidad implica hacer acciones significativas. Implica rompernos la cabeza para ver cómo nosotros, desde ese concepto abstracto de trabajar de manera constante y practicar de manera constante la justicia y la fraternidad en nuestros colegios, cómo lo podemos aterrizar. Y para ello tenemos que pasar de la cultura del es que a la cultura del podríamos. Y yo me incluyo muchas veces en esa cultura del es que, donde buscamos muchas excusas. Es que no tenemos tiempo, es que las familias no nos acompañan, es que cada vez trabajar estos conceptos en las aulas nos es más complicado. Tenemos que abandonar esa cultura del es que y pasar a la cultura del podríamos. Podríamos plantear acciones encaminadas a practicar de manera constante la fraternidad de nuestro colegio, a creernos y hacer creer con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, que si somos hijos del mismo Padre, todos somos hermanos. A creernos y a practicar de manera constante aquello de que no se puede
vivir, no se puede experimentar el valor de la vida sin rostros concretos a quienes amar. Y eso supone salir de nosotros mismos y ser capaces de encontrarnos con los demás. Esto supone enseñar a todo nuestro alumnado, enseñar a nuestras familias, también nosotros mismos asumir que tenemos que buscar, descubrir e encontrar lo positivo que tiene el otro, porque en definitiva el otro es un regalo de Dios para mí, es un don. Y no voy a tratar mal a un regalo, no voy a tratar mal a alguien que se me ha puesto en mi vida para que me complemente, a un hermano, a una hermana mío. Por lo tanto, esa clave, ese concepto de fraternidad es importantísimo que nos lo creamos y sobre todo que lo practiquemos. Es importante que hagamos acciones significativas en nuestros colegios para que todos los que forman parte de la comunidad educativa entiendan que ahora más que nunca hay que pasar del todos al nosotros, que sea mucho más fuerte que la suma de pequeñas individualidades. De volver a encontrarnos en una comunidad que camina junta, una comunidad que se alegra cuando las cosas funcionan bien, pero que también sufre cuando algún miembro de la comunidad sufre. Y para caminar en ese concepto de fraternidad es indispensable que en nuestros colegios seamos capaces de fijar objetivos comunes y aceptar sacrificios personales. Solamente desde esa perspectiva de caminar juntos por algo, seremos capaces también de aceptar que muchas veces tenemos que hacer sacrificios personales. Estas cuestiones implican, si somos capaces de llevarlas a término, que el clima del centro, que el clima institucional, que el clima de las aulas, obviamente mejore. Mirad, los colegios, las comunidades educativas son fenómenos muy complejos, donde existe pues, un equilibrio dinámico entre todas las personas que forman parte de un colegio. El PAS, las familias, el claustro de docentes, como no, pues, bueno, nuestro alumnado. Tenemos que fomentar que el clima en el centro, que el clima institucional sea un clima positivo. Y eso no única y exclusivamente se mide porque existan o no conflictos, lo comentábamos antes con el término de guerra y con el término de paz, se mide por muchas otras cosas, por la capacidad que tengamos de relacionarnos fraternalmente los unos con los otros, con la capacidad que tengamos de ver en el que tengo al lado a mi hermano, a mi hermana, somos hijos de un mismo padre. Se refleja y se toma esa temperatura al clima también por la frecuencia, la intensidad de los conflictos que se puedan originar, pero sobre todo cómo los abordamos y cómo los prevenimos. Y ante estas realidades de guerra, de sufrimiento, ante esta realidad tan importante de intentar educar en la paz y para la paz, me gustaría apuntar algo que por desgracia en estos momentos afecta a muchos alumnos, que es el acoso escolar. Pero ante el acoso escolar tenemos que enfrentarnos con muchísima delicadeza, porque hay que saber distinguir qué es lo que es acoso y qué es lo que no es acoso. Por lo tanto, como el tiempo ya se me está acabando y voy ya más o menos concluyendo, creo que hay muchísimo material donde, y todos los que me estéis escuchando lo sabéis mejor que yo, sabemos distinguir qué es lo que es acoso y qué es lo que no es acoso. Eso es clave, ¿no? Eso es importantísimo. Pero como algunas pinceladas o algunas líneas de actuación para poder adelantarnos y para poder anticiparnos al acoso, yo diría 4 cosas, ¿no? La primera de ellas, entender. Es importante que seamos capaces de entender a nuestros alumnos. Y entender significa conocerlos profundamente. Y conocerlos significa ser capaces de adentrarnos en sus corazones, de mirar corazón a corazón. Entender sería ese primer paso para anticiparnos al acoso escolar. Lo segundo, conectar. Tenemos que ser capaces, e insisto, creo que vosotros lo sabéis y lo experimentáis mejor que yo, de conectar con todas las personas que formamos parte de la comunidad educativa. Tenemos que ser capaces de conectar con nuestros alumnos y también tenemos que ser capaces de que nuestros alumnos
conecten entre ellos. La conexión afectiva es clave para poder anticiparnos a este fenómeno que, por desgracia, pues afecta a niños y a niñas. Lo tercero, prevenir. Es importantísimo prevenir el acoso. ¿Y cómo nosotros podemos prevenirlo? Pues generando esa cultura de la paz, esa cultura del cuidado. Que ojalá todos nuestros alumnos vean en su compañero una persona a la que tienen que abrirse, a la que tienen que acogerla, a la que tienen que cuidar. Y desde esa perspectiva, obviamente, no hacer daño a alguien que se me ha puesto en mi vida precisamente como un don, como un regalo. Podemos prevenir cuando hacemos partícipe a toda la comunidad educativa, en concreto a nuestros alumnos, de la vida del centro. Podemos prevenir cuando somos capaces de hacer partícipe a nuestros alumnos en la mejora de la comunidad. Y la cuarta, actuar. Hay que actuar, y de manera rápida, eficaz y eficiente, cuando encontramos algún caso de acoso en el seno de nuestras comunidades. 4 claves que os he comentado: entender, conectar, prevenir y actuar. Y si he empezado hablando de guerra y de un mundo que parece que se ha vuelto loco, he pasado a hablar del concepto de paz como ese concepto que trasciende a la mera virtud de comportamiento moral, va muchísimo más allá. He hablado de clima institucional, de clima escolar, de clima en las aulas, algunas pinceladas rápidas de cómo podemos anticiparnos al acoso escolar, desde ese entender, conectar, prevenir y actuar. Creo que es importantísimo, ante un mundo que sufre, trabajar el perdón. Tenemos la suerte en nuestros colegios diocesanos de tener un ideal y un carácter propio muy marcado, en poder decir a todos los que forman parte de la comunidad educativa que existe el sacramento del perdón, que es necesario buscar el cuidado y el sosiego del alma, porque solamente una persona que se ha sentido perdonada podrá perdonar. Si nos sentimos perdonados, si nos sentimos amados a pesar de las debilidades que como personas tenemos, seremos capaces también nosotros de perdonar. Y seremos también capaces de educar en el perdón a nuestros chavales. Mirad, llevamos un tesoro en vasijas de barro. Y la condición humana, pues bueno, es una condición frágil, dicho el primero, obviamente. Pero tenemos esa capacidad de ser perdonados, ese don que se nos da de ser perdonados. Y cómo no, si somos perdonados, ¿por qué no nosotros vamos a perdonar? Y la capacidad que tengamos nosotros como adultos de perdonar y de contagiar a nuestros alumnos de que también ellos pueden perdonar, va a implicar cambiar muchas cosas en nuestra manera de vivir y entender la vida. Una persona que no es humilde, una persona que no es comprensiva, una persona que no es empática, una persona que no sabe entender por qué las personas actúan de determinadas maneras, le va a ser muy complicado perdonar. Por lo tanto, es importantísimo cultivar esas realidades de humildad, de aceptación, de comprensión, para poder ser capaces de perdonar. No se puede sobrevivir sin misericordia. No se puede sobrevivir teniendo siempre un odio en nuestro interior. Estamos llamados también a saber perdonar. Hay muchísimas personas en este mundo que viven muy perdidas y que sufren mucho precisamente porque no se han encontrado en su vida alguien disponible a mirarles no con los ojos del mundo, sino con ese corazón abierto que es capaz de comprender, de entender y de perdonar, que es capaz de ver en aquellas personas que sufren, en aquellas personas como tú y como yo, que cometemos errores no única y exclusivamente sujetos de necesidades, sino portadoras de posibilidades. Y para poder vivir en paz y para poder vivir serenamente, uno tiene que practicar el perdón y uno obviamente tiene que acudir al sacramento del perdón. Desde esa experiencia de sentirme perdonado, yo también podré perdonar y yo también podré partir de cero. Y ya termino. En este año mariano, en el que estamos celebrando en nuestra diócesis la coronación, el centenario
de la coronación de la Mare de Déu de Desamparats, pues le pedimos a la Virgen María, a la que es Reina de la Paz, y más en este año donde todos los colegios diocesanos trabajamos bajo el lema "Aquí tienes a tu madre", pues que nos ayude a que en nuestras comunidades educativas podamos hacer realidad, no de palabra, sino con gestos, aquello de "si te caes, tienes mi mano, si me lo pides, tendrás mi consejo, y si te equivocas, no saldrá de mí ningún reproche". Muchísimas gracias.